después de este recorrido xeral y de este paseo por Rivadavia, pues ahora chegamos a Ourense y nos van a explicar a xestión desde a oficina de rehabilitación. Bueno, yo voy a hablar de, primero una pequeña descripción del plan general del plan general del plan especial del casco histórico y después una descripción de las dificultades que estamos teniendo ahora mismo para su aplicación y de los problemas con los que nos estamos encontrando. Bueno, en primer lugar, el plan especial del conjunto histórico de Ourense surge a partir de la declaración del casco como conjunto histórico-artístico el 12 de septiembre del año 1975. A partir de ahí, la concreción del plan no se llevaría a cabo hasta 20 y pico años después, cuando se aprobó definitivamente el 13 de septiembre del año 1996 y su posterior publicación en el Boletín Provincial en 1 de febrero del año 1987. Las intervenciones en el casco histórico tras la declaración del casco como conjunto histórico-artístico y antes del plan especial son desastrosas. Fundamentalmente, edificios fuera de escala, completamente inadaptados. Lo que se hizo fue tirar lo que había y construir auténticas moles. Por tanto, la redacción del PERI era muy necesaria y su puesta en marcha, aparte de por estas cuestiones, por el estado en el que se encontraba la ciudad histórica en ese momento. El PERI se redactó al amparo del Plan General del 86 y de la Ley del 16 del 85 de Patrimonio. En primer lugar, y como curiosidad con relación al ámbito, decir que no coincide la delimitación del ámbito del plan especial con la delimitación del BIC. Lo que, luego os contará José Antonio, que se va a intentar solucionar de cara al futuro. El casco histórico cuenta con una superficie aproximada de 12,5 hectáreas, con unas 3.000 edificaciones y un número de habitantes que se está reduciendo progresivamente, porque hace 2 años era de 7.600 y ahora mismo ronda los 6.800. Con respecto a los usos, el uso hay que distinguir 2 zonas. La zona sur, donde el uso es fundamentalmente residencial, y la zona norte, donde conviven el uso comercial, el residencial y el hostelero. Como singularidad, es el único casco histórico con surgencias termales, creo que es el único. Vale. En cuanto al documento, la estructura fundamental del documento del PERI se divide en 3 partes fundamentales. Por un lado, las ordenanzas, las fichas particulares y la documentación gráfica. Las ordenanzas son de carácter genérico, con una redacción muy poco cuidada. Existen fallos en la numeración del articulado, fallos en la redacción que dificultan la compresión porque están redactados ahora os leeré uno para que os hagáis una idea, pero como este hay más. Incluso hay contradicciones en el propio texto. Un ejemplo de mala redacción de algo que ahora ya no está, ya no es de aplicación, pues porque se refiere a barreras arquitectónicas y ya tenemos una normativa posterior, pero sería el artículo 7.4, que lo leo tal cual, no es que esté cambiando palabras ni las invente. Supresión de barreras arquitectónicas.
será de barreiras arquitectónicas, será de aplicación ao Real Decreto 556 4.989 do 18 de maio, de medidas mínimas sobre accesibilidade nos edificios os de uso público e os de nova planta cunha fachada que teña un ancho maior de 8 metros. Non lle será de aplicación este decreto os edificios protegidos en grado estructural, non os de conservación de fachada que teñan un ancho menor de 8 metros. Claro, pois párrafos del estilo de este hai máis. Con lo cual, ¿esto a qué conduce? A que haya que interpretar. Y bueno, hay una serie de interpretaciones que desde el principio de funcionamiento de la oficina se toman pues, como criterio, porque hay que entender esto de alguna manera. Ese es uno de los problemas que están en la normativa del plan especial desde el principio. Con relación a las fichas de condiciones, cada edificio cuenta con su ficha particular de condiciones y ahí, tal y como decía Alfredo, Adolfo, están muy poco definidas, los datos que dan son muy poco concretos, se refieren pues, un poco más que las frentes de fachada, el grado de protección. Las fichas establecen 4 grados de protección, de menos restrictivo a más, ambiental, conservación de fachada, protección estructural e integral. ¿Y qué pasa con esto? Que al no tener demasiada definición las fichas, por no decir que prácticamente ninguna, el salto entre una protección ambiental a una conservación de fachada o de una conservación de fachada a una estructural es una salvajada, porque no puede ser que en un edificio haya que protegerlo todo o nada. O sea, debería estar más definido y pues, en protecciones de fachada, a lo mejor hay elementos en el interior que deberían estar definidos en la ficha y que deberían protegerse, pues me refiero a, por ejemplo, a que pasa muchas veces a portales, a núcleos de escaleras, a los que no se hace en general ninguna referencia. La normativa, hay un párrafo en la normativa en el que se dice que además de las protecciones indicadas en las fichas queda a criterio de los técnicos el decidir si existen elementos susceptibles de conservación. Y esto supone una sensación de inseguridad para el promotor o para el propietario que tiene un edificio con una ficha con un grado de protección y después resulta que a mayores de eso el técnico de turno puede decir que además de lo que tu ficha marca resulta que hay que proteger 20 cosas más. Y por otro lado, para los técnicos pues también pues se generan a veces situaciones que, bueno, que hay que ir resolviendo. Vale, otro tema que también que tampoco está definido es en cuanto a la estructura de las edificaciones. Volvemos otra vez a lo mismo, una protección de fachada, al final lo que dice la ficha particular de condiciones es que, bueno, la ficha y la normativa es protección de fachada, se puede vaciar el interior cargándote absolutamente todo lo que haya y luego construir con una estructura de hormigón, porque no está, bueno, una estructura de hormigón o lo que quieras, porque no está definido en ninguna parte. Y ahí a nosotros ¿qué nos queda? Recomendar, porque no tenemos ningún arma para evitar que pasen esas cosas ahora mismo. En cuanto a la aplicación práctica del plan general, del plan especial, yo creo que hay que referenciar dos periodos. Por un lado, desde la aprobación hasta el año 2009-2010 aproximadamente. Y por otro lado, un segundo periodo desde el año 2010 hasta la actualidad. En el primer periodo, que comienza a partir del año 97, la necesidad de una intervención en el ámbito era muy urgente porque se encontraba en muy malas condiciones. Estaba muy degradado, era foco de drogadicción, de prostitución, era uno de los peores barrios de la ciudad. Entonces urgía la necesidad, sobre todo la zona sur, claro, urgía la necesidad de intentar poner un remedio. Entonces se comenzó una labor de rehabilitación y de promoción del casco histórico fomentada por las ayudas económicas.
Se consiguió, gracias a esto, una mejora muy rápida de las condiciones del ámbito, especialmente en la zona sur, que era la que estaba más degradada. Fue un periodo de gran actividad, mucha construcción y la época de rehabilitación de la mayor parte de las edificaciones. Esto, que parece todo muy bonito, tuvo otra contrapartida. Por un lado, provocada por una conjunción de dos factores. Por un lado, las ayudas económicas. En aquel momento se daban subvenciones sin tener en cuenta las condiciones económicas de la persona que las pedía, sin nada, simplemente por vivienda. Las subvenciones se daban por vivienda y por elementos comunes. Entonces, esto que provocó que pues, constructores se metiesen al casco a comprar edificios completos, a subdividirlos hasta el infinito, porque la normativa de habitabilidad que en ese momento estaba en vigor era la del plan especial, que es muy poco restrictiva, porque por cada vivienda y por los usos comunes obtenían un beneficio económico que les permitía... Bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, hubo una serie de ayudas de mejora medioambiental en las que simplemente se actuó sobre la envolvente de los edificios, de forma que, bueno, pues sí, un teatrillo que está bien para mantener cubiertas, para que no evitar problemas interiores, pero en realidad el interior de las edificaciones estaba igual que antes de la intervención. La suma de estos dos factores ha que dio lugar, pues, a lo que hablábamos, a un aumento de la especulación de constructores que intentaron enriquecerse o hacer negocio a costa de esto. A partir de la segunda etapa en el ámbito del casco histórico sería aproximadamente a partir del año 2009-2010, cuando se empieza a variar el tema económico, se restringe más porque pues no se dan ayudas a obra nueva, dejan de darse ayudas a obra nueva, que aunque antes tampoco se daban, se justificaba que las obras eran rehabilitaciones simplemente conservando la fachada. Y entonces, esto coincide con la entrada en la época de crisis en la construcción y, por otro lado, también la entrada en vigor de nueva normativa, desde el Código Técnico un poquito antes hasta la normativa de habitabilidad del año 2010, que es la que más influencia tiene en el ámbito del PERI, porque a partir de ahí nos ayuda, aunque ahora mismo se está construyendo mucho menos porque hay menos movimiento, pero sí que las viviendas o los edificios que se están rehabilitando, los pocos que se están rehabilitando, las viviendas tienen una mayor calidad en cuanto a condiciones de habitabilidad, porque tienen unas exigencias mayores de superficie para cada una de las dependencias, cosa que antes no pasaba. Antes la normativa del PERI permitía viviendas completamente interiores, no interiores, sino a patio de manzana, cocinas, habitaciones venecianas, un montón de... eran unos baños muy pequeños, superficies de piezas muy escasas también, que ahora no. Después, en cuanto a los problemas que nos plantea la normativa ahora mismo para su aplicación, hay que distinguir dos tipos de problemas. Los problemas que vienen ya desde el inicio de la redacción del documento, que son los mencionados previamente, y por otro lado, los que surgen por el tiempo transcurrido desde la redacción. Por el tiempo, pues ahora mismo es evidente que el PERI es un documento obsoleto, que carece de regulación para muchos aspectos fundamentales ahora mismo, y hay carencias que, aunque existían desde el inicio, quizás se visibilizan más actualmente, porque al haber menos intervenciones, da más tiempo a fijarse en el resto. Por ejemplo, una cosa que sería apremiante
o sea, todas estas son necesidades apremiantes. Faltaría una ordenanza para el espacio público, donde se ordenasen pavimentos, redes, espacios exteriores, vegetación, señalizaciones. Tampoco están reguladas las características en cuanto, esto es un poco a las fichas otra vez, las zonas de los accesos a los edificios, los portales, los núcleos de escaleras, es fundamental. Sería fundamental que hubiese unas directrices para la ejecución de estos espacios. Y como consecuencia del paso del tiempo, pues ahora hay nuevas infraestructuras, la necesidad de disponer de elementos de climatización, pues lo que hablábamos, la geotermia. Ahora se están ejecutando escaparates con características nuevas, las pantallas luminosas, no hay normativa para ascensores, nuevos usos, por ejemplo los apartamentos turísticos, y que nos van a acabar trayendo un problema porque ahora surgen por todas partes, es como la salida para la gente, bueno, está siendo la opción de mucha gente. Y para todos estos temas tenemos que irnos al plan general, que tampoco nos ayuda demasiado en la mayor parte de los casos, porque regula las partes que regula y hasta ahí. Y entonces, bueno, yo poco más tengo que decir, ahora dejo a José Antonio, pero esto es lo que está haciendo cada vez más necesario bueno, de hecho ya hace tiempo que lo sabemos, que es necesaria una revisión de toda esta normativa y un cambio para continuar. Da gusto ver que soy el último, se supone que vais a durar cada uno 45 minutos y a mí me quedan 5 más. Entonces esto de echarse al toro con toda la plaza llena me parece mal, muy fatal. Bueno, por lo menos doy gracias de que no hay ningún político en la sala, cosa que me agrada bastante, con lo cual puedo hablar libremente sin coacción. A ver, nos hemos dado cuenta de que hace falta redactar un plan especial, eso es evidente, pero no porque me lo imponga la ley, quiero decir, se lo mandaba antes a Mónica cuando me hizo gracia que puso Rivadavia, casco histórico por decreto. Y yo te confirmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ¡zas! Y así no te olvidas de que tiene que ser casco histórico, ¿no? Es decir, no es necesario que haya una ley que te obligue a redactar un plan especial, si tú ya ves que evidentemente el plan especial está obsoleto o no funciona, simplemente eso. Esa es una cuestión de la que partimos inicialmente. Aprovechamos evidentemente que es necesario y es obligatorio la redacción de un documento nuevo, y me ha tocado la China a mí, cosa que compadezco a aquel que me tenga que ver en la oficina para preguntarme cómo va el plan especial. El plan especial va como va, despacio, tranquilo, buscando aportaciones económicas para que se dote de tecnología para levantar un plan topográfico, una cartografía con voz decente, porque eso es realmente lo que te vale hoy. Una cartografía decente, un vuelo que tenga datos concretos y correctos y reales de lo que hay, porque todo lo demás, pues, en parte ya está tomado. Existen 20 años de experiencia que acumulados y examinados con detalle te dan y aportan una serie de datos increíbles. ¿Qué elementos están bien, qué elementos están mal, qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Por tanto, lo que es la ejecución o la redacción de un plan especial, el encargado soy yo, y está esperando simplemente que se le dé una cantidad de dinero para poder presentarlo. Dicho esto, empezamos con lo que estamos haciendo, ¿no? Hay una reflexión previa, y viene a cuento con lo que decía Adolfo al principio, ¿no? Es necesario un plan especial, y el plan especial es eso, es un plan, simple y llanamente, no es otra cosa. Aquí simplemente hay que crear una norma, pero una norma que se adapte a lo que existe. Cuando hablamos de un plan general, evidentemente un plan general se redacta sobre un elemento que en la mayoría del suelo está completamente vacío y tienes que crear espacios o edificaciones y tienes que ordenarlas de alguna manera. Pero es que aquí las edificaciones ya están. Lo único que hay que hacer es verlas, examinarlas, ver qué valores hay, qué valores no hay, y a partir de ahí empezar a redactar el documento que las ordene, que las proteja en realidad. Recuerdo que cuando empecé a trabajar, fue en el año 93, estaba en la oficina de la habitación, se iba a empezar a abrir la oficina de habitación de Santiago, Javier Gullar, que era el encargado por decreto de Gerardo Estérez, dijo que nuestro trabajo dentro de la oficina se basaba en 3 aspectos fundamentales.
El primero, educar. El segundo, educar. Y el tercero, educar. ¿Y a quién había que educar? Pues el primero a la gente, explicarle lo que tenía, ponerlo en valor y decirle, hay que recuperar este valor. El segundo ya era más complicado. Había que educar a los políticos. Era bastante. En aquel momento recuerdo que Gerardo Esteve dijo, tenía plan especial para aprobarlo, nadie lo quería aprobar. Entonces cogió y dijo, bueno, pues lo metemos en un cajón y cuando sea el momento de aprobarlo, que la gente ya esté preparada, lo aprobamos. Efectivamente, lo hizo así. Guardó el plan especial en un cajón, cuando la gente ya empezaba a tener necesidad de ese plan especial, empezaron a apretar a los políticos y los políticos pidieron un plan especial. En ese momento se sacó del cajón y se aprobó el plan especial. Es decir, si tú educas a la gente y dices lo que estás haciendo, qué valores tiene, qué valores no tiene, evidentemente estás forzando la segunda parte, que son los políticos que se deben a sus votos. El tercer punto de educar es mucho más complejo. Y a día de hoy, con casi 25 años de experiencia, a veces me resulta imposible, que es educar a mis propios compañeros técnicos. Aquí el que más sabe incluso hacer aviones de papel, que vuelan, pero son aviones. Entonces es muy difícil y muy complejo explicarle a otro compañero que es arquitecto que una vivienda en el casco histórico puede ser tanto más agradable como una vivienda sin tener una necesidad de un ascensor, sin tener otra serie de tal. O que puede aprovechar elementos que están dentro del casco histórico. Y que existen elementos patrimoniales que tienen cierto valor. El enunciado que decía Adolfo, y vuelvo atrás, sobre el concepto de plan especial en otros ámbitos, en otras regiones y en otros tal, viene siendo el mismo, es proteger. ¿Qué es lo que varía? El concepto que tenemos, no el concepto de la definición en sí, sino la sensación que nos provoca el proteger un elemento. Hace 2 años hice un trabajo sobre las minas de wolframio. En la Comunidad Económica Europea hay un plan de protección de las minas de wolframio, porque suponen una carga histórica a nivel europeo tremenda. Muy poca gente sabe que Santa Comba, un pueblito que yo vivo, que tiene 1800 habitantes, que no es nada, pues el mundo estuvo pendiente de Santa Comba durante 3 años, porque era la mayor productora de wolframio. España estuvo a punto de ser invadida si el general Franco en aquel momento no hubiese firmado un acuerdo que impidió en aquel momento pues, que España fuera invadida y la guerra se prolongase en España y la eliminación del régimen nazi empezara aquí en España. Es decir, hay una carga histórica que nosotros no reconocemos. Y esa carga histórica tenemos que aprender a asumirla. Y tenemos que valorarla lo que vale. Y eso es lo que no sabe mucha gente. El concepto de un plan especial está bien, pero hay que saber ponerlo en valor. Y esa es la cuestión. Tenemos que saber poner en valor lo que tenemos y lo que no tenemos. Y tenemos mucho. Lo que pasa, no nos han educado para poner en valor todas esas cuestiones. Dicho esto, empezamos a redactar el plan especial y empezamos a ver lo que tenemos. Lo que tenemos es un conjunto, una amalgama de ámbitos declarados BIC que se mezclan unos con otros. Está el de San Francisco, el cementerio de San Francisco, el convento de San Francisco, la declaración de BIC del año 70 y tantos del casco histórico, la declaración del sitio histórico de las Burgas, y cada uno como una norma. Eso tal mejunjes es imposible de ordenar para una persona con cierto ¿no? Además de eso, el casco histórico evidentemente está dotado de una serie de edificios que de por sí también son BIC. Es decir, tienen una característica, un elemento patrimonial que es fundamental y hay que protegerlo. Entonces nuestro primer trabajo, bueno, nuestra primera decisión fue poner un poquito de orden, ¿no? Hacer un ámbito que defina perfectamente y que acoja todos esos otros subámbitos que son declarados BIC y que darle un orden simplemente. ¿En qué nos basamos para darle el orden? Hombre, en parte lo que conocemos ya de la experiencia que tenemos en estos últimos 20 años del plan y en parte lo que dice la propia ley, acogernos a la ley. Una vez que hemos definido el ámbito, empezamos a estudiarlo con detenimiento. Empezar a estudiarlo con detenimiento, antes que los edificios están los seres humanos, está la gente que vive ahí. Declaramos 2 zonas, zona norte, zona sur,
zona sur con una más dedicada a lo que es comercio, oficinas, dotaciones, zona norte. Zona sur está más habitada. Nos está preocupando que en los últimos 5 años el despoblamiento es brutal. Pasamos de una población de 7.000 y pico a 6.000, casi hemos perdido 1.000 habitantes en 5 años. Eso es una barbaridad. Si tenemos en consideración que en los últimos 3 años, se han perdido 500, pues empezamos a ponernos los pelos de punta y a mí ya me quedan pocos. Entonces, en base a que se pierde toda esa situación, si analizamos lo que está ocurriendo en el norte, estamos viendo que hay actividades que no están controladas, cafeterías, pubs, botellón, la de San Quintín. Nadie quiere vivir. Si preguntas a la gente por qué se va, es que antes podía dormir en la calle Lepanto, en la calle Hornos, en la calle Pájaro. No vive nadie, son locales, no vive absolutamente nadie. Y me hace gracia que no viva la gente, pero que quieran destinarlos a uso turístico. Si no vive la gente a diario, ¿cómo va a venir un paisano de fuera a alquilar una habitación por 60 euros con un botellón debajo? Eso hay que explicarlo. Y hay que decírselo a la gente. Oiga, o usted ordena esto, o usted no tiene futuro. Este problema se debatió hace mucho tiempo en Santiago y se puso un orden a las actividades. No puedes haber tantos bares por tanta calle, no puede haber tantos viviendas dedicadas al turismo porque te comes y te dejas el casco sin vida. Y lo que no podemos hacer es eso, dejar el casco sin vida. Lo que hay que potenciar es que la gente venga a vivir al casco. Hay que ordenarlo, pero también a eso se fue. Analizamos, aparte del uso habitacional, analizamos el parcelario. Parece que la gente le tiene miedo al parcelario, ¿no? Hay una moda últimamente que resulta chocante. No podemos vivir en casas de menos de 4 metros, o de 5 metros de fachada, pero y fondo 10 metros. Nos parece imposible vivir. Sin embargo, hay un montón de edificios que se han resuelto, y una manera preciosa e increíble, que se han resuelto en esa superficie. Parece que queremos agrupar, parece que el nuevo proyecto de ley permite agrupar hasta 3 edificaciones, manteniendo solo la fachada. Bueno, recuerdo que un concejal, no voy a decir cuál, alguien le dijo, este es José Antonio Padrón y está haciendo un plan especial. Y lo primero que me preguntó fue, y no es broma, ¿y qué edificabilidad le vas a dar a los patios de manzana? Bueno, casi es mejor que lo tengamos todo y que hagamos una fotografía, una infografía de lo que son las fachadas y por dentro lo que queramos. Con eso ya perdemos toda nuestra identidad, porque parte de nuestra identidad no son las fachadas, es el parcelario. ¿Por qué se creó así? El parcelario originó las plazas, originó las calles. A partir de ahí nació todo. Si a partir de ahí, de lo que nació todo, lo destruimos, pues es casi mejor que hagamos un plan especial de un nuevo centro comercial, porque es lo que esperamos, ¿no? Se nos ha llegado a pedir en la oficina que busquemos un bajo en la zona del casco histórico que tenga una superficie de 2.000 metros. Bueno, ¿qué hacemos? Podemos agrupar parcelas hasta juntar 2.000 metros y coño, tiren las manzanas enteras y ya está. Acabamos antes. Es decir, tenemos que educar toda esa situación. Y ese es el trabajo de la redacción de un plan especial. No ajustar una norma, que al fin y al cabo es eso, pero sobre todo, es educar a quien tenemos delante. Ejemplo de ficha. Adolfo ha mostrado una ficha de Ferrol que me parece bastante bien. Nosotros tenemos una que es la de Sevisalo, que es una ficha bastante compleja y que ya se adapta a la nueva ley del suelo y que permite, porque analiza el edificio en su estado actual y en su estado de futuro, punto por punto, qué elementos tiene, qué elementos carece, qué elementos ha sustituido, qué no ha sustituido. Y lo que es más importante, hacemos una recuperación de todo el expediente de la vivienda para saber lo que ha hecho y lo que no ha hecho en el año 1985, 1900 tal, 1900 tal. Es decir, es la única manera que tenemos de saber lo que le podemos dar a una vivienda o no. La ordenanza no puede ser una ordenanza genérica, tiene que ser una ordenanza puntual. Es lo que os comenté al principio. Dios hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, hay que adaptar lo que tenemos a lo que es.
Acabo pronto porque ya acabé. Una reflexión. La percepción que tenemos del casco histórico. La definición es la misma en muchos países, pero la percepción que tenemos de nuestro casco histórico es deplorable, ¿no? Si alguien le pregunta a alguien que viva en las lagunas o que viva en el puente o que viva en la calle de San Lázaro, ¿te gustaría vivir en el casco histórico? Dice, no, es un centro, es asqueroso, ¿no? Sin embargo, le preguntas a un romano si quiere vivir en Siena o si quiere vivir en el centro tal, es que se vuelve loco. Lo que quiere es eso, una zona de descanso, de tranquilidad. Los habitantes de la ciudad histórica viven ahí por necesidad, no viven porque les gusta. Aunque ahora empieza a haber un poquito de gente que tiene sentido y le gusta vivir en el casco histórico, sobre todo en la zona sur, más cerquita de lo que es el jardín del Posillo, ¿no? Hay un ordenamiento jurídico, claro que hay un ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico tiene carácter genérico. A mí que una ley me diga que puedo agrupar 3 parcelas, digo, muy bien, pero depende. Si yo tengo un barrio gótico, en que todos los edificios son de 6 metros de ancho, ¿qué hago? ¿Destrozo todo el barrio gótico para dar sentido a la agrupación de parcelas que me permite la ley? No tiene mucho sentido. El patrimonio también forma parte de la estructura del edificio. El otro día Enrique Noire nos mostraba unas fotografías de que detrás de un falso techo de escayola, en una rehabilitación que se estaba haciendo, creo que era en Barrio de Salamanca, no estoy seguro, encontró un artesonado mozárabe de 3 pares de narices. Era impresionante. Bueno, tenía la licencia para la demolición de toda la cubierta. ¿Qué hacemos? ¿Nos ajustamos a esa licencia de demolición de toda la cubierta o dejamos el artesonado mozárabe? Que solo hay 2 o 3 en toda España de ese tipo y modelo. Simplemente el sentido común. La redacción de un plan de ordenación, vale. Y también tiene que ser un plan de gestión. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, qué tenemos que ordenar, qué no tenemos que ordenar. Y explicarlo bien a la gente. A mí nada me vale que yo esté dando una licencia para una obra y porque me llevo bien con el departamento de arqueología, no lo digo porque estoy, José María, ya sabes que yo te engaño con tu mujer, pero hay que tener cierta relación con los servicios restantes. Le dan permiso para abrir una red de alcantarillado y menos mal que nos enteramos, pero pasan cosas así. Y después hay que cambiar las políticas de rehabilitación. Y yo creo que eso es fundamental. ¿De qué me vale rehabilitar o gastarme el dinero en un edificio si no tengo red de wifi? Tengo una red de alcantarillado del siglo XVIII. No tengo tejido comercial. Eso cambia mucho. Tiene que ir todo acompañado. No podemos rehabilitar solo la vivienda, que se quede abandonada ahí hasta que pase la nueva hito o el periodo de inspección técnica y se le obliga a hacer una serie de obras. Tenemos un museo completamente vacío. Hay que dotarlo. Hay que dotarlo. Y eso es todo, señores. Nos podemos ir ya. Gracias.